saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra TV. Saberte ver. Bizcocho, me he venido desde el pueblo a traerte este humilde obsequio. El humor puede ser un medio de expresión cultural, de protesta, de visibilización y control social, pero en ocasiones puede ser interpretado como discriminatorio. De ahí la responsabilidad social de los medios de comunicación y de los humoristas al hacer reír, teniendo presente que esta forma de expresión debe ser un medio de reconocimiento de la identidad cultural. La gente es muy charra, ¿no le parece? Para el defensor del televidente es importante analizar el tema del humor en Teleantioquia. Vemos cómo de lunes a viernes, de 8:05 a 8:30, en una franja importante de audiencia, se le está dando toda la apuesta al tema del humor. Yo no era capaz de con un celular y hablarle así a la señora mía, pues yo tampoco, ese celular es suyo. Si bien el humor cumple con la misión de entretener, queremos analizar cómo se está llevando a cabo esta función de entretener, de dar un reflejo a lo que es la cultura paisa, de reírse y de reírse del otro sin faltarle el respeto a ninguna condición ni a ninguna diferencia entre los seres humanos. Algo tan subjetivo como el humor nos hace cuestionar a diferentes personas de la academia, humoristas, televidentes, cómo están percibiendo este contenido que se da día a día. El humor es algo netamente cultural. Cada ciudad, cada país tiene un humor que le es propio y es algo de lo cual uno no puede deshacerse fácilmente. Uno puede ver otros tipos de humor de otras regiones y puede saber que está bien hecho y que está bien construido, pero uno no se identifica con ello. Es difícil que se produzca el fenómeno de la risa, que se produzca humor. Entonces el humor es algo que identifica cada cultura y por eso, por ejemplo, los paisas tenemos nuestro tipo de humor que es picaresco, de doble sentido, usando muchas expresiones populares. ¿No le alcanzó para las flores o que ha muerto de hambre? Pues ya, échalo al sancocho. ¡A vender! Buenas noches, caballero, ¿cómo está? El humor debe ser libre, no causar daño. En ocasiones se cae en exageraciones o particularidades de algunas personas, grupo social, raza, religión o miembros de una nacionalidad, y hay quienes no las interpretan de la mejor forma. Me desmayé, amor. Teleantioquia estrenó la franja de humor con muchas expectativas. Al Comité Defensor del Televidente han llegado diferentes apreciaciones. En esta emisión se las compartimos y reflexionaremos sobre el humor en la televisión regional. El humor siempre va a gustar porque es el momento para mirar las cosas que pasan en Colombia de otra forma, para que la gente se distraiga, para que la gente tenga un entretenimiento, media horita de entretenimiento sabrosa, que la gente disfrute, que lo vea en familia, que pasen un rato agradable, más no estar viendo más noticieros con tanta violencia, con tanto problema, que se robaron aquello, que se robaron, mejor dicho, que robaron a Colombia. No, acá van a reír, van a disfrutar, van a gozar, van a estar en familia, van a recordar cosas, se van a reír de situaciones que nos ocurren y que le ocurren a todos los personajes, porque nosotros todos estos personajes los realizamos en este nuevo formato, los metimos dentro de un hotel que se llama el Hotel Guillermo Tell. Todo se desarrolla dentro de este hotel donde están todos los personajes, porque en un hotel llegan abogados, llegan doctores, llegan padres, está el peluquero, está el mesero, mejor dicho, el mecánico, está el de servicios varios, toda esta cantidad de personajes pasan por este hotel. En serio, Lice Geraldine, estoy feliz acá en el Hotel Guillermo Tell, ya me dejaron de planta, amiga.
Esa es como la idea, sacarle como jugo a la vida. Ahí ya estamos haciendo el programa Plop, ahí se ve el detrás de cámaras, todo se prepara. Pero además en el momento del rodaje surgen ideas y nosotros las aportamos y las metemos ahí en el momentico. Yo lo conocí en un bus, yendo para el Chocó. Hay gente que se toca mucho, pero el personaje gay no es problema. A nosotros, los que más nos contratan para los shows y que hagamos esos personajes, son la misma comunidad gay. Ellos son los que más nos disfrutan y son los que más nos aportan. A ellos un gran saludo y a todos los que ven Plop para que no se lo pierdan. Buen sentido del humor. Saber que con lo que yo diga o haga no le va a hacer daño a nadie. Por el contrario, voy a hacer que esas cosas que a veces son fuertes se vuelvan algo agradable para el oído de la persona que nos escucha. Es que riendo, ¿quién se enoja? Nadie. Entonces yo pienso que el que de pronto piense que por un chiste que uno haga, una caracterización o un personaje que uno represente está ofendiendo a alguien, sino ante lo que está tratando es de matizar toda esa vida tan dura, tan trágica, tan dramática que vivimos nosotros y sobre todo en este país, darle un tinte para que los pensamientos no sean tan negativos. Ay, estoy feliz acá en la nueva peluquería porque tienes spa. Mira que spa tan bello, flaco para ti. Te voy a atender, tú eres el primero, amor. Nosotros evolucionamos en el sentido de los personajes. No los hacemos ya tan caricatura como los hacíamos hace 20 años, como cuando hacíamos La Grúa. No los hacemos tan caricatura porque era más caricatura lo de aquella época. Hoy en día los tratamos de hacer más naturales, tratar de entrar más al cuento de la modernidad, de utilizar más el internet, de utilizar más el teléfono, pues entrar al cuento. También nos modernizamos, porque si no nos modernizamos nos quedamos. Entonces evolucionamos también con los personajes. Los vemos en el vestuario, por ejemplo con el personaje mío Taffy, que es la monita aquella que antes salía de ombliguera, pelo largo, ya ahora tengo pelo cortico, ya soy más señor. Obviamente los años me han entrado, me han llegado, entonces tengo que cambiar también los personajes. Y los tratamos de hacer más blancos, el humor más blanco, más puro, más inocentón, para tratar de evitar ofender a alguien o que a alguien le caiga. Yo les quiero recordar que el humor toda la vida ha sido exageración, cuento, mentira, retahíla, ficción. Eso es el humor, porque si nosotros hacemos un humor como es el personaje, sería una novela. A mí me gusta el vino con chiva y el pescado con salsa de limón. Cada actor se encarga de sus personajes. Entonces, hacemos la idea, yo hago la idea de un Amado, de un Careterca, de un Elvis, los Tres Chiflados, los personajes que hacemos los mismos feliz. Hacemos el libreto y con aporte de todos los compañeros los podemos ajustar si vemos que hay algo cojo o que le puede enriquecer. O que ves que esto está muy fuerte, bajémosle por este lado. Esa es la forma como hacer. Ya como que sale o que no sale, ya se encarga lo que es la parte de producción, ya lo que es el director, él va mirando qué es lo que puede salir, qué es lo que no puede salir. Buenas, hijo. ¿Cómo has estado? Yo soy el padre Metiesto. Usted es el padre Metiesto, bien pueda se sienta, padre. Nosotros hace más de 20 años empezamos a crear estos personajes y se convirtieron casi que en parte de nuestras vidas. Sí, me sorprendo muchísimo, padre. A mí me cuesta trabajo ser Metiesto sin tener la sotana. Me cuesta trabajo ser Genaro sin tener el kepis, así como a Félix si no está vestido como Taffy, o a Wilmer si no está como Amado. Entonces se ha convertido casi que en una vivencia de nosotros como actores. Yo cuando voy a ser Metiesto, ya empiezo como a pensar como Metiesto. Y quiero aclararles algo, Metiesto es uno, es un personaje. Yo no estoy generalizando a todos. Por eso a Metiesto no lo ven nunca dando misa, porque es un pícaro. Puede que hayan así, puede que no. Así como en algún momento se caracterizó a un lustrabotas. No todos los lustrabotas son así. Hay unos muy respetuosos, otros que son agresivos. Pero nosotros estamos caracterizando un personaje que es nuestro. Así es nuestro personaje. En ningún momento estamos tratando de identificar a ningún personaje que esté en el campo político, religioso o social. Cada uno tiene una biografía muy específica y fue creación misma del actor. Es muy importante para las culturas que tengan un espacio
en el cual su humor se pueda desarrollar y se pueda proyectar. Yo creo que la función de los humoristas y de los comediantes es ante todo entretener de una manera sana, de entretener de una manera casi terapéutica, porque para mí la comedia también es una terapia y la risa es una terapia, más allá de los contenidos que son y deben de ser muy diversos, porque debe haber humor para todos los gustos. Hay quien le gusta el humor picaresco, por decirlo de alguna manera, los chistes con un poco de contenido de doble sentido, sexual muchas veces. Hay quienes les gusta el humor negro, hay quienes les gusta el humor político. Entonces yo creo que es importante que haya variedad y que haya espacios para todos los gustos, porque finalmente el objetivo básico del comediante es entretener. Y en ese sentido no importa mucho el contenido, y por eso es importante que haya cualquier cantidad de contenidos para que todo el mundo pueda escoger. Ay, mijo, pura envidia, pura y física envidia. El humor es una forma de expresión lingüística con toda la potencialidad de transmitir un mensaje. De allí que debamos resaltar la función social del humorista. En la medida que el ciudadano del común puede aprender a través del humor lo que no alcanza a percibir de la lectura de los medios de comunicación, de un diario o de un artículo científico. Ese es el gran compromiso del humorista, tratar de traducir en términos muy simples que genere entretenimiento, una preocupación y un sentir social. Por eso la invitación a que resaltemos la función social del humor y del humorista, pero al mismo tiempo los acompañemos en el desarrollo de su actividad dentro del marco de protección de los derechos fundamentales. Contextualizar y entender el significado del humor, las diversas formas de expresarlo y conocer las diferentes opiniones sobre el deber ser al representarlo en la televisión, seguimos conversando con expertos. El humor maneja lenguaje, como casi todo. El humor maneja lenguaje. Una cosa es el humor hecho para la literatura, para ser leído. Otra cosa es cuando ese humor que fue escrito para ser leído se le hace una especie de, como dirían los músicos, de arreglo o de adaptación para hacer humor puesto en escena. Pasa mucho con la cuentería. Hay un humor que a veces se hace para teatro, que si lo grabas en formato teatro y lo lanzas a un medio audiovisual, está destinado a que no guste, porque la gente audiovisualmente está acostumbrada a ver una cámara desde un helicóptero, un cubículo de edición al que se le metieron 6 horas por cada 15 minutos de televisión. En cambio, cuando tú lanzas una grabación para teatro, la lanzas de arriba abajo, con una cámara casi siempre no profesional, o a lo sumo con 2 cámaras, con iluminación para teatro, no para televisión, y lo lanzas luego después como producto audiovisual, pues está destinado a que el público no lo entienda o no lo lea como lo debe leer. Hijo, bienvenido. Te has acercado para recibir el sagrado sacramento de la confesión. Buenas noches, padre. ¿Cómo le ha ido? Escuché que dijo confesión. Le tengo lo que le hacía falta, padre. Permítame, por favor, vea. Le tengo confesiones de un narco. El humor representa una expresión cultural de las más importantes, en la medida que pone en evidencia en todos los sectores sociales de las características más específicas de una sociedad. Por eso es muy importante hablar de las responsabilidades sociales del humorista y de las funciones del humor. Hablando de las funciones del humor, podríamos resaltar básicamente que el humor no solamente se puede reducir a una función de entretenimiento. A través del humor también se genera opinión pública y control social. Pero igualmente el humor puede servir de herramientas de discriminación. De eso es importante mencionarlo en la medida que hay un tipo de discriminación inconsciente. Es aquella discriminación que aceptamos, que la sociedad acepta, que está allí latente, pero que no genera una afectación directa de la dignidad. Un momentico, ¿usted para dónde cree que se dirige? Voy para el choque y en el bar.
Una de las labores muy importantes de la televisión pública es la educación. Y no estamos educando ahí, estamos manteniendo imaginarios. Imaginarios sobre los travestis, imaginarios sobre los peluqueros, imaginarios sobre las personas con discapacidad, imaginarios sobre las mujeres, imaginarios fatales y bajísimos sobre estas personas. La televisión pública es para educar y transformar imaginarios en favor de. Ahí hay un asunto muy importante, es ¿por qué no más programas de opinión? ¿Por qué no más programas educativos y culturales? Este país tiene una riqueza cultural enorme y maravillosa, ¿por qué no le apuntamos a eso? Yo creo que eso es a lo que nos está llamando. Mi pregunta ¿es posible hacer humor sin insulto? ¿Es posible hacer humor sin discriminación? ¿Humor sin exclusión? La tarea es para quienes hacen humor. ¿Cómo le parece, pues, hablando de todo, que una vez un sombrero estaba persiguiendo una cachucha? Y la cachucha, trotando. Y el sombrero detrás de ella, bregándola a alcanzar. Y le gritaba, no gorra, no gorra. Por ejemplo, a mí me parece que hay un personaje ahí que es el descachado, que es un personaje que tiene un papel interesante. Son chistes bobos, de los cuales uno se puede reír. Y son chistes que uno puede decir, hay un tema de posibilidad de reírse sin necesidad de burlarse del otro, de pensar que el otro tiene una característica de discapacidad, de pensar que el otro tiene una característica de diversidad sexual. ¿Cómo le parece que una gallina le dio por mirar en un espejo y que ay, yo como estoy de gorda y como estoy de fea y yo que quiero ser Miss Mundo Gallina Colombia? Cuando tú haces humor con todas esas cosas que le interesa a la gente, que le preocupa a la gente y que a ti como humorista te preocupa, entonces tú enganchas a la gente. Y la gente puede pasar hasta un rato sin reírse, pero le estás contando cosas que le interesan y de vez en cuando la risa o la sonrisa llega como añadido. O sea, lo que yo propongo es que el motivo no sea cazar chistes para que la gente se ría, sino es encontrar temas con los que yo pueda identificarme con la gente y el añadido viene cuando llega la risa, cuando llega un buen momento humorístico. Todo el mundo dice, ve, ¿dónde queda el laboratorio? Va, ¿dónde va el calvo? ¿Sí, dónde el calvo? Ve, ¿cuál es la silla mía en el teatro? Ahí dónde está el calvo. El sentido del humor, las caricaturas y las bromas también deben ser la sensatez de enunciar las frases correctas en el momento oportuno, como debería corresponder a un oficio responsable. Yo he visto la nueva programación, yo creo que ha introducido cambios en los formatos interesantes, pero me parece muy triste que todavía sigamos, por ejemplo, en esta cultura manteniendo un humor como el de hace 50 años. Un Vargasville haciendo de un cura que le coge la pierna a la mujer, que la utiliza como un instrumento, es decir, hay un claro sentido de sexismo en este programa. Él le coge la pierna, él hace con su bastón movimientos fálicos, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí hay un asunto de irrespeto tenaz. Me sale natural. Ay, eso me sale del alma. La risa, el humor, la ironía, el sarcasmo, el cinismo hacen parte de la vida cotidiana, ¿cierto? Eso no tenemos por qué excluirlo, pero sí pensar, sobre todo en los programas de humor, en el efecto que eso puede tener. Pongo un ejemplo, siempre los programas donde el tema es la población LGBTI, siempre tienen que reírse de la loca, del marica, de la mujer lesbiana, tratada de manera insultante como arepera, como boyera, etcétera, etcétera. Eso lo único que hace es como generar cada vez más discriminación y entender el efecto que eso puede producir, que hoy, por ejemplo, es una risa, pero que mañana puede ser un insulto, que después del insulto puede venir un golpe, después de un golpe puede venir un asesinato y así. Entonces creo que es no censurar los contenidos, sino los enfoques y obviamente lo que se dice. ¿Qué presa esos tipos? Porque están pagando, si no es para que los echen. El desarrollo del humor pone en tensión dos derechos fundamentales. Primer derecho, el derecho a la libre expresión. El otro derecho, el derecho a la dignidad. El humorista debe tener mucha cautela, pero también es importante, cuando se habla del humor, resaltar las responsabilidades y funciones sociales del humorista. Primera, entretener. Pero más allá de un entretenimiento, el humorista tiene la responsabilidad de servir de medio de canalización de un sentimiento social. Y al mismo tiempo, el humorista tiene la gran tarea de hacer reír pensando o de hacer pensar riendo. Por eso la invitación a todos los humoristas
a que en el desarrollo de su importante actividad estén siempre muy atentos a no infringir los derechos fundamentales. Yo no acabo de entender cómo en 20 años que llevo en este país no acabamos de ver un programa de humor en Teleantioquia que hable sobre las exageraciones paisas, que hable sobre personajes tan ricos como fueron el Cosiaca, o el Pedro Rimales, o el Sebastián de las Gracias. Si nosotros le pusiéramos los ojos a los teatros que tenemos acá en la ciudad, o en la zona de Antioquia, o en el departamento, si le pusiéramos los ojos a lo que pasa, por ejemplo, con los creativos en las diferentes regiones, y no a los mismos de siempre, seguramente encontramos mucho material para hacer programas de humor. La censura es una de las formas más comunes de atentar contra la libertad de expresión, y el humor no está a salvo de ella. Muchas democracias tienden a evitar el humor político. El humor, y yo creo que cualquier otra forma de expresión, parte de una realidad. O sea, ni los humoristas, ni los comediantes, ni los poetas, ni los novelistas se inventan nunca nada. Siempre lo que hacemos es coger partes de realidades y mezclarlas para crear algo nuevo. Yo defiendo la libertad de expresión de los artistas y de los humoristas, porque la comedia también se basa mucho en la crítica. La comedia se basa mucho en la burla. La comedia se basa mucho en meter el dedo en la llaga. Entonces, si le quitamos esas formas de la comedia crear, entonces vamos a limitarla mucho. Yo creo que es un tema completamente subjetivo. Cada quien tenemos nuestras sensibilidades, entonces yo creo que es más de decisión de nosotros como consumidores de televisión o como televidentes, es nuestra decisión qué vemos, pero no creo que se deba coartar a los humoristas en cuanto a contenido, porque entonces llegaríamos a un punto en el que los humoristas no podemos hablar de nada, y llegaríamos a un punto al que llegaron hace poco de intolerancia en Francia, cuando se asesinaron a unos caricaturistas por burlarse de determinado credo. Entonces, yo creo que son formas de expresarse que no se deben tomar a manera personal. No, venga, usted tiene que demostrar buenas intenciones con la niña. Sí, mis intenciones son muy buenas, señor. Con el humor en televisión puede ocurrir algo similar a lo que se presenta con la caricatura en los medios escritos. El caricaturista tiene un margen bien importante de protección de su libertad de expresión, precisamente derivada de su función de control social. El humorista también desempeña una misma función y debería tener las mismas protecciones que el caricaturista. Pero hay un límite. Cuando se trata precisamente de resaltar defectos físicos en las personas que no es necesario para la generación de un humor con función social. Resaltar un defecto físico no termina siendo una expresión humorística, sino que termina siendo un atentado contra la dignidad humana. En espacios tan importantes como los medios de comunicación, el uso de ese tipo de herramientas no es necesario, porque lo que está es promoviendo a costa de la dignidad de las personas una diversión o una risa que no está generando ninguna promoción de los derechos fundamentales. Hay lenguaje dentro del humor para el subgénero del humor. Una producción, cuando tú miras las producciones que se hacen, por ejemplo, en Boston, Estados Unidos, de stand-up comedy, una producción de stand-up comedy se va a hacer casi siempre en formato televisivo, donde prima el azul, porque el azul es un color que le da mucha agilidad al humor, donde prima el azul y donde casi nunca se le enfoca la cara al público. El público esta vez son estos teatros tipo Club de la Comedia Española, que está el público, la cámara barre sobre las cabezas del público, tú te das cuenta que el Teatro López de Rueda está lleno, que hay 2000 personas viendo humor, pero nunca se le enfoca la cara al público, que es una de las grandes dificultades que hemos tenido con la televisión nacional, y acá hablo como colombiano, que nos empeñamos todo el tiempo en demostrarle al televidente lo bueno que el público en vivo lo está pasando, y si no las grabaciones de lo bueno que el público lo pasaría por grabaciones, por risas enlatadas. Es importante resaltar que el humorista político se convierte en un editor de la opinión política de una sociedad. En la medida en que el humorista tiene que investigar el personaje, indagar por los temas que está abordando el personaje y desentrañar aquello que el personaje
representado no ha dicho o no quiere decir, está precisamente desvelando esa realidad política. Por eso insistimos en la importancia de promover un humor político, generador de conciencia y protegido dentro del marco de la libertad de expresión, teniendo por límite, por supuesto, la defensa de los derechos fundamentales. Señoras y señores. Si revisamos el significado de libertad, inconscientemente la entendemos como la capacidad de autodeterminación espontánea del sujeto. Dentro de ella, la libertad de expresión corresponde a la facultad del individuo para emitir opiniones, suministrar información y formular ideas, sin experimentar perturbaciones o limitaciones de la autoridad pública o de terceros. Partiendo de que estamos en una televisión pública, es cuestionarnos y cuestionar a los humoristas cuál es la característica del humor paisa, qué nos hace diferentes al humor de las otras regiones del país. Y con esto queremos ofrecer al televidente este espacio para que se pregunte y se reflexione si realmente se ve identificado con la franja y la apuesta de humor que tiene Teleantioquia. Va a quedar bien titino acá en la peluquería del Taffy. ¡Oh, me quiero morir! ¡Ay, tan rico, amor! El personaje, en nuestros amigos, que tenemos muchos amigos que son gays, les encanta, les fascina el personaje. Antes son los que le dan las ideas a uno. Es más, Taffy nació de un personaje real, de la vida real. Era el peluquero nuestro hace 30 años cuando nosotros estábamos en Veracruz Estéreo. Fue nuestro amigo, ya falleció, y fue el que nos dio la idea para el personaje de Taffy, que existió. Taffy gusta mucho en el medio de la comunidad gay, porque mire que a nosotros, es más, nos contratan muchos para los sitios gay, nos contratan para que vayamos a hacer el show con Taffy, con Amado, que es Wilmer Ulma, para que hagamos esta clase de personas. ¿Por qué? Porque les encanta. No ofendemos en absoluto a nadie. Es tomarlo con buen sentido del humor, hacerlo lo más natural, lo más bacano posible para que la gente disfrute de este personaje sin ofender a nadie. Un programa de humor es muy importante porque obviamente estamos en un país y en el mundo entero siempre se van a ver que las tragedias, que lo que pasó allí. En cambio, esto es un espacio refrescante, donde lo que hacemos son personajes de la vida cotidiana. Si ese que tiene lunares aquí, aquí, aquí. Ay, no. Pero oyéndolo bien está querido. Yo pienso que hemos sido muy cuidadosos y muy asequibles a lo de la diferencia. Aquí puede llegar a grabar con nosotros el que quiera y con mucho respeto. Estamos invitando a actores que lleguen acá y hemos tenido, hace poco salió un capítulo con un sordo, donde queríamos incluirlo dentro de todo este campo y somos los más cuidadosos en que ese lenguaje o lo que hagamos nunca lo vaya a ofender a él o vaya a ofender su gremio. Yo me he encontrado con personas, muchos sacerdotes, amigos míos, me dicen chistes para que los cuente y gozan y disfrutan. Y hay gente que le duele y que manejan esa doble moral, que yo creo que ellos son los que le hacen más daño a los demás que nosotros con la caracterización de los personajes. El resultado del humor y del chiste también depende de la audiencia. Es muy subjetivo, es de interpretación. El humor se nutre de lo cercano y de lo que se vive, de las alegrías, las tristezas y lo tradicional. Saberte ver, saberte ver.